Hola, buen día. Muchas gracias a David Fonseca y a todo el grupo de Imagen por la invitación a conversar con ustedes sobre radiología odontológica. Mi nombre es Mónica Piña de Abreu, soy odontóloga egresada de la Universidad del Zulia, especialista en radiología oral y maxilofacial de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de un doctorado en ciencias odontológicas en la Universidad del Zulia y actualmente estoy cursando una maestría en odontología digital en la Universidad San Leopoldo Mandí en Brasil, invitada por David para conversar con ustedes sobre la imagenología odontológica, todo lo que hay que saber de la periapical a la tomografía. Voy a tratar de resumírselos en la clase de hoy. ¿Sí? Para iniciar, para manejar toda la parte de radiología dental, tenemos que conocer también la parte de anatomía dental, saber cuáles son las estructuras involucradas, sus nombres, la nomenclatura que se utiliza, si se utiliza algún tipo de numeración o de dígitos, y el tipo de dentición. Sabemos que tenemos también una dentición decidua en los niños, en los adolescentes, y una dentición más permanente en los adultos. ¿Okay? Las partes de los dientes o las estructuras que conforman a los dientes, también es importante que mantengamos ese recuerdo de cuáles son esas partes, la corona, el cuello, la raíz, y cómo están distribuidos en la cavidad bucal esas piezas dentarias. En la zona anterior, generalmente tenemos los incisivos, que son 4 incisivos centrales y 2 incisivos laterales, los caninos, que es uno en cada emercada, 2 premolares y 3 molares. ¿Sí? De esa dentición, de cada tipo de dentición tiene una característica. Por ejemplo, los incisivos deben ser dientes uniradiculares con una sola raíz, con bordes cortantes con una dirección única, que es lo que llamamos el borde incisal. Los caninos también son uniradiculares con un borde cortante y en este caso tiene dos vertientes. Y los premolares pueden ser uni o multiradiculares, en algunas ocasiones tienen dos raíces, con una cara oclusal simple. Y finalmente los molares, que tienden a ser multiradiculares, dos, tres o hasta cuatro raíces, con una cara oclusal un poco más compleja. También es importante que recordemos cuál es la cronología de erupción de nuestra dentición. En qué momento, a qué etapa se forman los dientes, hay una formación coronaria, una formación radicular, para saber qué esperamos ver en una imagen radiográfica de alguna pieza dentaria. Los dientes superiores, por ejemplo, los incisivos centrales y laterales, aparecen aproximadamente entre los 8 y 12 meses de vida. Y tenemos la pérdida de estas piezas dentarias cuando el niño tiene 6 o 7 años o 8 años de edad. Luego el canino, que aparece a los 16 o 22 meses, y tenemos la pérdida de esa pieza dentaria a los 10, 12 años de edad. El primer molar y el segundo molar, que aparecen entre los 13 y los 33 meses, y tenemos la pérdida de esas piezas dentarias entre los 9, 11 o hasta los 12 años. ¿Ok? Recuerden que en la dentición decidua solo tenemos dos molares y no tenemos premolares. Allí la diferencia con la dentición permanente. Por eso en la dentición decidua decimos que tenemos menor cantidad de piezas dentarias que en la dentición permanente, que tenemos 32 piezas dentarias. Tenemos entonces los incisivos centrales y laterales, igual están a los 7, 8 años. Luego sería la erupción de los primeros molares a los 6, 7 años. Posteriormente los premolares, que estarían en el lugar de los molares de la dentición decidua, que serían 10 a los 12 años. Y finalmente, el último diente en erupcionar normalmente es el canino o el colmillo. Eso se repite, por supuesto, en cada una de las emercadas, tanto maxilar superior como en la parte mandibular. Entonces los llamamos también como grupos dentarios, ¿ok? El grupo de incisivos, el grupo de incisivo lateral, los molares, y los pueden entonces dividir lo que es primer molar, segundo molar, canino, incisivo lateral e incisivo central, tanto superior como inferior. Ahí está la diferencia de lo que es la dentición decidua con lo que sería la dentición permanente. ¿Okay? En la dentición permanente, entonces, para poder tener una nomenclatura de las piezas dentarias, y les puede pasar en su caso, cuando le indiquen una orden, un referente para la toma de adquisición de una radiografía dental, van a probablemente utilizar números. ¿Okay? En algunos casos, algunos colegas tienden a utilizar nombres y pueden colocarle el primer molar superior derecho, el tercer molar inferior izquierdo, pero en otros casos, algunos colegas lo utilizan por número. Y tenemos entonces esta cuadrícula que nos indica
los dientes en 2 dígitos. El primer dígito de todas estas piezas dentarias nos va a indicar a qué arcada corresponde, a qué la primera, segunda, tercera y cuarta arcada en el sentido de las agujas del reloj, ¿ok? Entonces el primer número, perdón, corresponde a la ubicación entre las arcadas. Y el segundo número sería la ubicación de ese diente dentro de esa arcada que estamos señalando con el primer dígito. Es por eso que el incisivo central sería la pieza 1, 1. Es el incisivo central superior derecho. Del primer cuadrante es la primera pieza. El primer molar, por ejemplo, sería el 1, 6. Del primer cuadrante, que es el 1, sería la sexta pieza dentaria o órgano dentario. Y así sucesivamente con el segundo, tercer y cuarto cuadrante. En el caso de la dentición decidua, la numeración puede continuar el sentido de las agujas del reloj y ya se marcaría como quinto, sexto, séptimo y octavo cuadrante. Y obviamente solamente vamos a tener hasta la quinta pieza o órgano dentario porque no vamos a tener los premolares. En otros casos, la nomenclatura también es utilizada con números romanos, ¿ok? Sería el número romano de 1, 2, 3, 4 y 5 hasta el primer molar de la dentición decidua. Ya adentrándonos un poco más en la parte radiográfica, las técnicas radiográficas sectorales utilizadas por los odontólogos. Son todas aquellas técnicas que el dispositivo de adquisición, bien sea un sensor o una película, están fuera de la cavidad oral. ¿Okay? Sirven para ver estructuras más amplias de la parte craneal, extensión de lesiones, para traumatismo. Son generalmente las indicaciones que tienen estas técnicas radiográficas. La principal y más utilizada a diario para el odontólogo es la radiografía panorámica, también llamada ortopantomografía. ¿Okay? Es una vista amplia de todos los maxilares, maxilar superior, maxilar inferior, base de la mandíbula y las articulaciones temporomandibulares y seno maxilar. En algunos casos, depende de la contextura del paciente, pudiéramos observar también la órbita. Tenemos también la parte de fosas nasales y todos los órganos dentarios que tendría ese paciente. El posicionamiento para la adquisición de las radiografías panorámicas es realmente la clave de una buena radiografía. Independientemente del equipo radiográfico que ustedes tengan con el cual vayan a adquirir la radiografía, sea convencional o sea digital, el mayor éxito de una buena radiografía con una anatomía adecuada va a depender de la adquisición de esa radiografía y la adquisición va a depender del posicionamiento que ustedes le den al paciente para la adquisición de la tomografía. ¿Ok? Para ello tenemos entonces ciertos dispositivos dentro del equipo radiográfico que nos van a permitir el correcto posicionamiento. Uno de ellos es este mordillo, que es una estructura que el paciente debe morder en la ranura que tiene en la parte inicial. Y debe ver el paciente cómo ustedes colocan ese dispositivo en el momento que él llegue, que es un dispositivo que puede tener un protector desechable o el dispositivo es de hecho descartable. ¿Ok? ¿Qué nos va a ayudar este dispositivo? A indicar cuál es el pasillo focal por donde va a ser la adquisición. Lo ideal es que las piezas dentarias caigan en esta ranura que tiene el dispositivo para indicar que en ese espacio es donde va a pasar el haz de rayos X para tener la mejor adquisición de las piezas dentarias. Aquí sería cómo se coloca una funda protectora, generalmente son desechables o descartables de plástico, y se sugiere también colocarlo frente al paciente para que el paciente vea que es una estructura nueva, un dispositivo nuevo, y se hace un intercambio con cada paciente. También tenemos que colocarle, obviamente, su mandil, delantal o protector plomado al paciente. Algunos pueden exigir lo que es el collar tiroideo, pero se debe explicar que para la adquisición de radiografías panorámicas no está sugerido, porque la radiación del equipo hacia el paciente va en una angulación negativa aproximadamente de menos 7 grados. Eso va a hacer que si ustedes utilizan un collar tiroideo en estos pacientes, va a salir proyectada esa imagen radiopaca del metal del collar tiroideo en la parte mandibular y van a obstruir la visualización de esa estructura. Bien, el paciente entonces con su protección plomada y ya con el dispositivo de mordida, se va a tratar de llevar a la altura del equipo al paciente. Eso es muy importante porque muchas veces el paciente trata de adaptarse al equipo. Me refiero a la altura del equipo, si está muy bajo o muy alto, en el momento que él se aproxima
o se acerca al equipo radiográfico. Lo ideal es que nosotros ubiquemos el equipo, lo posicionemos a la altura adecuada para el paciente para que él pueda reposar su barbilla en el equipo radiográfico. ¿Ok? Posicionado entonces el paciente, una posición cómoda o habitual, tiene que permanecer erguido, con el agarre de las manos inferiores en el soporte y el reposabarbilla, y relajar y bajar los hombros para que no salgan proyectados en la radiografía. Verificamos la posición del paciente, tal vez puede estar un paso más adelante, un paso más atrás, le damos las indicaciones para el correcto posicionamiento y le pedimos entonces que coloque la barbilla en el reposabarbilla, que muerda la estructura con esta ranura, ¿ok? Que muerda ese surco en el bloque de mordida y posicione la lengua arriba hacia el paladar para que la lengua no salga proyectada en los órganos dentarios. Ajustamos entonces el soporte de la cabeza frontal en la frente, verificamos que la cabeza esté apoyada, que el paciente tenga un soporte firme en la parte de el soporte frontal de la cabeza y que el paciente no tenga una movilidad y tampoco tenga una postura incómoda que vaya a condicionar el movimiento del paciente en ese momento. ¿Okay? Utilizamos entonces las manos y los indicadores de posicionamiento vertical como ayuda visual para alinear la cabeza en el plano sagital del paciente. ¿Okay? Giramos entonces de acuerdo al equipo, los indicadores que tenga el equipo radiográfico que ustedes estén utilizando, tienen entonces que girar el equipo, girar el paciente con las ayudas de ciertos sensores visuales, unos rayos láser de color rojo generalmente, para poder alinear con los planos la ubicación del paciente. Bien, como les comentaba, la indicación del paciente va a ser realmente la clave del éxito de una radiografía panorámica. Y los errores más habituales se presentan cuando el paciente tiene una mordida incorrecta en este dispositivo de mordida. En la muesca del mordedor puede estar mordiendo por delante, como es este ejemplo, o por detrás de la muesca del mordedor. En la zona central, en esos casos, cuando está por delante, se ve reducida, se ve inferior, se pueden ver los dientes tal vez más delgados y obviamente falta de nitidez porque están fuera del campo focal. Cuando la muesca, el paciente muerde detrás de la muesca del mordedor, también van a estar fuera del campo focal. En este caso, los dientes van a ver más anchos, igual sin nitidez. Lo ideal es que el paciente muerda exactamente en la muesca que tiene el dispositivo de mordida. ¿Okay? El otro error que comúnmente se ocasiona una mala postura del paciente es cuando no tenemos el plano de Frankfurt en la posición correcta. El paciente puede tender a inclinar la cabeza mucho hacia adelante y el plano oclusal entonces se va a ver distorsionado y va a quedar con forma de pico, ¿ok? Como si el paciente estuviera mirando hacia sus pies. De lo contrario, también es incorrecto cuando el paciente tiene la cabeza muy inclinada hacia atrás y el plano oclusal se va a mostrar como una línea recta o en algunos casos una sonrisa invertida. ¿Ya? El otro error que puede suceder es que el paciente tiende a girar o a inclinar la cabeza. En esos casos vamos a ver una distorsión, como si el paciente tuviese una simetría porque podemos ver tal vez una rama más alta o más larga que la otra y realmente es la posición del paciente. Bien, igual si el paciente gira la cabeza, las proporciones no van a ser uniformes. Vamos a ver una rama y unos órganos dentarios tal vez de mayor tamaño, más anchos que los del lado contralateral, porque recuerden que la estructura que esté más próxima al sensor va a tener una mayor amplitud en cuanto a su tamaño y a dimensión. Bien, el otro ejemplo sería, o el otro error que comúnmente sucede en la adquisición de radiografías panorámicas, es cuando el paciente no sube la lengua al paladar, como mencionamos. Tienden mucho el paciente a posicionar la lengua contra el mordedor o contra los dientes anterosuperiores. Si en esos casos la lengua está en esa posición, fíjense el ejemplo de la panorámica, cómo queda toda esa zona ennegrecida, una zona radiolúcida, ¿okay? Por la ubicación de la lengua en esa zona. También si el paciente se mueve, la imagen va a quedar borrosa, no va a tener nitidez. En muchos casos, sobre todo los niños que también tienden a tener mucho movimiento, vamos a ver como un oleado, unas olas aquí en la parte inferior de la base mandibular. ¿Okay?
Otro error es cuando estos pacientes no están totalmente erguidos. Pasa comúnmente en pacientes de la tercera edad que tienen una postura un poco encorvada. ¿Qué va a suceder? Vamos a ver en la radiografía una mancha blanca, una parte borrosa en la zona central que corresponde a la columna vertebral proyectada en nuestra radiografía panorámica. ¿Sí? También si el paciente tiene algún objeto metálico, van a provocar un reflejo o una distorsión de la imagen, lo que conocemos como imágenes fantasmas. ¿Ok? Que se va a ver del lado contralateral más arriba y más distorsionado que la estructura metálica que esté allí. Puede ser una cadena, un collar, lentes, zarcillos, piercing. Últimamente hay muchos casos de pacientes con piercing. Tienden a crear entonces este error de imágenes fantasmas por el reflejo de material metálico. Depende del equipo radiográfico que ustedes vayan a utilizar, van a tener cada uno dispositivos de posicionamiento. Estos que les muestro son de la marca Carestream, por ejemplo, que tiene estos dispositivos de un acrílico transparente, que es el apoyo de la barbilla y tiene a su vez un orificio donde ustedes van a posicionar el mordedor, ¿okay? El dispositivo de mordida con la muesca que les comentaba. Yo les sugiero que les muestren al paciente bien la muesca antes de colocar la funda protectora para que él verifique dónde es la zona donde nosotros necesitamos que él muerda, que ubique sus dientes, para que queden sus órganos dentarios dentro del campo focal de adquisición de la imagen. ¿Bien? En el caso de otro tipo de tomas o de adquisición que no sean panorámicas, o por ejemplo, si el paciente es edéntulo total, no tiene piezas dentarias y no puede, obviamente, utilizar el dispositivo de mordida, podemos utilizar esta mentonera que no necesita, fíjense, no tiene el dispositivo de mordida, solamente el apoyo del mentón del paciente. De igual manera, se sugiere para tener un espacio entre las arcadas, colocarle a estos pacientes algunos rollitos de algodón para aumentar su dimensión vertical. Bien. Otra de las técnicas radiográficas que se puede adquirir con los equipos panorámicos son las técnicas de articulación temporomandibular, las cuales para cualquier tipo de adquisición, sea resonancia, sea tomografía o sea radiografía, necesitan ser tomadas en dos tiempos, es decir, paciente con boca cerrada y paciente con boca abierta, porque es un estudio comparativo de la posición del cóndilo, el desplazamiento de la cabeza condilar cuando está en boca cerrada y cuando está en boca abierta. Uno de los dispositivos utilizados es este, que va básicamente apoyado debajo de la nariz del paciente sobre el labio superior. ¿Por qué? Porque va a permitir la apertura y el cierre del paciente, de la boca del paciente, sin manteniendo la posición inicial. ¿Ok? Mientras mantenga el apoyo aquí, puede hacerse la adquisición con boca cerrada y con boca abierta. Lo importante de estos dispositivos de posicionamiento es que nos ayuden a ubicar realmente cuál es la capa de corte focal de nuestro paciente, por dónde pasa ese haz de rayos X cuando hace el recorrido en la mandíbula o en la boca del paciente. ¿Okay? En este gráfico, esta línea roja nos indica por dónde debería pasar ese campo focal. Si tuviera tal vez una imagen distorsionada, probablemente ustedes estén enfocando mal ese pasillo o corredor focal y pueden estar por delante, vestibular, o por detrás, lingual o palatino, de esas piezas dentarias y por eso su distorsión y pueden salir más cortos o más anchos, totalmente distorsionados mientras no estén dentro de la capa del corte focal. Por ejemplo, fíjense acá, el dispositivo el paciente está mordiendo por delante de la muesca. Entonces, lo vamos a ver más angosto esos dientes. Ese sería este dispositivo, este redondeo, es para ver cómo se verían esos dientes. En este que sí está mordiendo exactamente donde va, está el redondito más exacto. Y en el caso que esté por detrás del dispositivo de mordida, fíjense cómo se amplía. En el caso de las piezas dentarias, ¿cómo lo veríamos? ¿Ok? Si el paciente entonces muerde habitualmente como corresponde, la capa de corte focal enfoca maxilar superior y mandíbula, los dientes de ambas arcadas, vamos a tener una toma, una adquisición con los dientes con sus dimensiones más reales. En el caso de que la capa de corte focal quede por delante de las piezas dentarias, eso ocurre cuando el paciente muerde por detrás del dispositivo de mordida, vamos a ver entonces una distorsión, tal vez unos dientes más gordos, más anchos, más amplios. ¿Bien? En el caso contrario, si el paciente muerde por delante del dispositivo de mordida,
la capa de corte focal queda por detrás, igual vamos a tener una distorsión de las piezas dentarias y las vamos a ver más delgadas, más angostas y algunas veces hasta más elongadas. Bien, entonces en algunos pacientes no podemos hacer coincidir esa mordida superior e inferior del paciente, ¿verdad? Porque tienen alguna discrepancia en su oclusión, es lo que llamamos que el paciente tiene una oclusión clase 2 o clase 3, ¿ok? En esos casos no podemos hacer coincidir dientes superiores con inferiores. En esos casos lo que les sugiero es que, respondiendo al motivo de consulta del doctor referente, traten de que sea la mordida o se ubique en la pieza dentaria del maxilar que necesita el referente visualizar o evaluar en la capa de corte focal. Es decir, si ustedes necesitan visualizar, por ejemplo, un canino incluido en el paladar o alguna pieza del maxilar superior, tratar de que la capa de corte focal, la mordida del paciente en el dispositivo, quede por lo menos con el maxilar superior. Y lo opuesto sería que si necesitan ver terceros molares mandibulares, alguna lesión en la mandíbula, traten entonces que el paciente, esas piezas dentarias, sean las que coincidan con la capa de corte focal y puedan tener nitidez en la toma, porque va a ser la capa de corte focal de acuerdo al maxilar que ustedes están tratando de visualizar. ¿Okay? Se le dan entonces las indicaciones al paciente, que cierre los ojos, que permanezca quieto y que respire por la nariz. ¿Por qué que cierre los ojos? Nosotros damos esa indicación en vista de que el paciente es muy curioso y cuando el equipo empieza a girar sobre su cabeza, tiende a seguir el movimiento del cabezal del equipo panorámico. Entonces, al cerrar los ojos, tratamos de evitar ese movimiento del paciente y eliminar esa ansiedad que le genera el movimiento, sobre todo si es la primera vez que tienen la adquisición en uno de estos equipos. ¿Okay? Entonces, para finalizar, salimos del área de rayos X, cerramos la puerta, nos colocamos detrás de un paraván o de un biombo plomado, siempre manteniendo contacto visual con el paciente durante la adquisición. Puede ser un contacto directo, si estos dispositivos, la puerta, el paraván o lo que ustedes utilicen como protección plomada entre ustedes y el equipo radiográfico, tenga un visor con un vidrio plomado. En el caso de que no tenga este visor con vidrio plomado, puede también ser utilizada una visión indirecta con algunas de estas cámaras de video que puede estar colocada en la zona del equipo y una pantalla donde ustedes visualicen y puedan tener por lo menos contacto auditivo, que el paciente escuche cuando ustedes les den las indicaciones y no se sienta el paciente solo en la sala de rayos X y sepa que va a ser un tiempo corto de adquisición, generalmente entre unos 12 y 16 segundos. ¿Bien? Ya con el posicionamiento bien efectuado, ¿qué debemos saber nosotros de una radiografía panorámica? ¿Cómo podemos evaluar que esta radiografía panorámica esté bien tomada? ¿Okay? Es importante que dividamos entonces esta panorámica en zonas para poder verificar si están esas estructuras que nosotros deseamos evaluar en una panorámica. En la zona 4 estaría la articulación temporomandibular, en la zona 2 lo que es fosas nasales seno-maxilar, en la zona 6 rama y columna de manera bilateral, zona 3 cuerpo de la mandíbula, zona 5 hioides y la parte inferior de las cervicales, que muchas veces ahí conseguimos calcificaciones de tejido blando. Finalmente la zona 1, la más importante, dentición. Fíjense que yo hice al contrario, una evaluación de externa hacia la parte interna. ¿Por qué? Nosotros tenemos, los odontólogos, una manía o una idea de generalmente ver directamente las piezas dentarias y dejamos de evaluar sistemáticamente todo lo que pudiera verse o aprovecharse de evaluar en una radiografía panorámica. Cada quien puede darle su orden o la sistematización que considere correcta, mientras siempre la repita y mantenga esa organización en cuanto a las zonas que va a ir evaluando. Puede hacer una evaluación interna en el sentido de la manecilla del reloj, después ir a la parte externa o viceversa, ¿ok? Como acabo yo de hacer, la parte externa y después la parte interna. Lo importante es que sea una evaluación sistemática. ¿Bien? Uno de los errores entonces que pudiéramos ver es cuando el paciente está con los dientes muy sonrientes, vemos un plano oclusal bastante inclinado, tal vez un poco en forma de pico, y se observan los espacios interoclusales, elementos dentarios de ambos lados deben tener un tamaño similar, sino el ejemplo que les comentaba, que hay un lado
del paciente que quedó más cerca del sensor. Bien, no debe haber excesiva sobreproyección a nivel de los premolares. Los ápices de los dientes anteriores no deben estar cortados. No debe aparecer esa mancha blanquecina cuando se proyecta la columna. Aquí tenemos lo que es el espacio de la orofaringe, vías aéreas, se proyecta en esa zona, se puede ver, pero muy tenue. No se observa esa mancha negra que observamos también en la zona anterior cuando se posicionaba la lengua allí. ¿Qué otra cosa evaluamos? Las imágenes de cornetes inferiores deben estar contenidos en el espacio de la fosa, ¿okay? De la fosa nasal. El tejido blando del tabique no se debe observar. La imagen del paladar duro debe estar contenida en los senos maxilares, que sería esta línea radiopaca o blanquecina que vemos por acá. Bien, esas serían las características que nosotros vemos en una radiografía panorámica bien tomada. El borde inferior se ve suave y continuo, todo el borde basal de la mandíbula. Aquí la ausencia de imágenes del hueso hyoides que no esté proyectada sobre el cuerpo mandibular. La línea media está también centrada, no debe ser excesivamente alargada. ¿Okay? Ambos cóndilos están contenidos, fíjense, centrados en la zona de evaluación. Debe tener forma y tamaño semejante a la misma altura, por eso siempre hacemos comparativos bilaterales, comparando con el lado contralateral. Aquí está el hioides que debe aparecer también bilateralmente como una doble imagen y puede tocar la mandíbula sin extenderse sobre ella, ¿okay? Sin extenderse sobre el cuerpo mandibular. Bien, las ramas deben ser del mismo tamaño bilateralmente, a menos que el paciente tenga una simetría muy marcada y se observa entonces una discrepancia del lado derecho con el lado izquierdo. ¿Okay? La columna también se va a ver duplicada bilateralmente, pero no debe sobreponerse a las ramas, ¿okay? Para poder hacer una buena evaluación de las ramas. Entonces, con estas características podemos evaluar lo que sea una buena toma de una radiografía panorámica. Hablamos también la calidad de la imagen, ¿ok? Para evaluar la calidad de la imagen tenemos ciertos factores que evaluar. Uno son la calidad del equipo, cómo está el equipo, está calibrado el equipo, cuánto tiempo de uso tiene, podemos mejorarlo, podemos calibrarlo, verificar los factores de exposición y la geometría de proyección del equipo que estemos trabajando. Segundo, la posición del paciente. ¿Dónde está quedando esa capa de córtex bucal? ¿Dónde están los planos de Frankfurt, el plano medio sagital del paciente? ¿Están bien ubicados? ¿Estamos ubicando al paciente con estos planos de manera correcta? ¿Okay? Finalmente, la presencia de artefactos. Si el paciente tiene movimientos, que pueden ser movimientos involuntarios o movimientos que el paciente tiende a moverse por curiosidad, que puede voltear la cara. Sucede mucho también que el operador, el técnico sale de la sala de rayos X y el paciente lo sigue con la mirada, lo sigue con la cara y modifica la posición que nosotros lo hemos dejado. También la presencia de objetos metálicos que debemos procurar retirar todos los objetos metálicos que tenga nuestro paciente. Bien, entonces para cumplir con estos criterios de posicionamiento del paciente para una buena calidad de imagen, tenemos que conocer también los planos de adquisición, los planos anatómicos de nuestro paciente. Entonces, el plano medio sagital tenemos que corroborar cuando el paciente esté posicionado en el equipo panorámico, que esté justo en la línea media sagital del paciente, así como el plano de Frankfurt, que debe estar paralelo al piso, perpendicular al equipo o al sensor de la adquisición de la toma. Bien, entonces el equipo tiene estos rayos, estos luces, generalmente de colores, puede ser de color rojo, que nos van a ayudar al posicionamiento, nos van a ayudar con sobredibujar o proyectar sobre el paciente esa línea media sagital o la altura de la adquisición o donde se encuentra la línea media canina que nos ayuda también a ubicar cuál sería el campo focal de nuestro paciente. Bien, un ejemplo de cómo sería esto lo podemos ver en este video de una de las marcas comerciales de equipos también que hay en el mercado, donde se observa cómo se hace el posicionamiento del paciente. Ahí está con la mordida, el dispositivo de mordida, el plano medio sagital, aquí el plano de Frankfurt, la línea canina, fíjense que está apoyada en el mentón de la paciente, y tenemos que ver eso al paciente de manera lateral y de manera frontal para poder verificar todos esos puntos.
la mordida del paciente. Aquí está la línea canina. Algunos equipos solicitan que la línea esté sobre el canino, otros solicitan que esté distal o posterior al canino. Bien, aquí vemos el recorrido del campo o la capa de corte focal, dónde va a recorrer entonces, para que esté completa la adquisición y esté recorriendo dónde están las piezas dentales. Bien, eso en cuanto a la radiografía panorámica. Ahora la teleradiografía, que también pueden escucharla como cefálica lateral o una lateral de cráneo. La diferencia de la teleradiografía con las laterales de cráneo que pueden tomarse con equipos o dispositivos médicos es que la radiografía lateral para fines odontológicos, sobre todo para el tema de ortodoncia, son muy solicitadas, tienen un filtro o un colimador para poder adquirir los tejidos blandos, ¿ok? Los equipos cefalostáticos del ortotomógrafo o del equipo panorámico presentan no solo la parte craneal como colimador, porque necesitamos una radiación mucho mayor, unos factores de kilovoltaje en el pelaje mayores para la obtención de lo que es el tejido óseo, el tejido duro. Pero necesitamos ver también el perfil del paciente, que normalmente los otros equipos médicos no permiten la adquisición o la visualización de estas estructuras por la cantidad de radiación que presenta. Estas estructuras que son de menor densidad salen radiolúcidas, o realmente el término que nosotros normalmente utilizamos es que está quemada esa zona. Entonces, el equipo de radiografías odontológico tiene un filtro que permite que se pueda evaluar entonces el tejido blando del paciente. Es sumamente importante para hacer el análisis cefalométrico de cómo están esos tejidos blandos en el paciente que se va a hacer algún tratamiento odontológico. Bien. En cuanto a las técnicas radiográficas intraorales, ya estamos hablando de adquirir imágenes cuando el dispositivo de adquisición, ya sea un sensor digital o una placa o película periapical, están dentro de la boca del paciente. Tenemos estos equipos o dispositivos digitales donde el sensor va a una imagen digital directa al computador mediante este cable. Y estos software de adquisición y procesamiento de imagen nos ayudan mucho a veces a mejorar la calidad de la imagen. Ha disminuido la repetición de tomas, muchas veces que no tendríamos que repetir la toma para alterar los valores de exposición, sino que con el mismo software nosotros podemos darle mayor brillo, contraste, nitidez y evitar irradiar nuevamente al paciente. Además cuenta con filtros de procesamiento donde se pueden evaluar de mejor manera esas estructuras porque pueden resaltar la parte ósea, pueden resaltar alguna lesión que tenga el paciente. Allí, realmente estas técnicas intraorales son para tomar o la adquisición de zonas muy específicas, ¿ok? No tiene la amplitud que tiene una radiografía panorámica, pero tiene mucha mejor resolución y calidad de imagen. O sea, en el tema de detalle, si quieren ver un detalle en una pieza dentaria, es mucho más aconsejable utilizar entonces técnicas radiográficas intraorales. Bien. Entre las técnicas radiográficas intraorales tenemos las radiografías periapicales, que pueden hacer un juego completo o una serie completa, también lo llaman, de toda la boca. Está compuesta por 14 o 16 radiografías, depende de la técnica que utilicen. Bien, donde van a tomar las zonas molares, en un sentido horizontal se coloca la radiografía, la zona canina e incisiva en orientación vertical, tanto para superior como para inferior, ¿ven? La misma orientación. Y tiene adicional estas radiografías en posición también horizontal, que las llaman coronales, porque se observa la corona de los dientes, las llaman aleta de mordida o bite en inglés, porque el paciente tiende a morder un dispositivo, como ven aquí abajo, que se puede reconstruir con algún material en la clínica, o venden también dispositivos de cartón que se colocan, que sujetan la placa y hace que el paciente muerda justamente en la parte central de la placa, tratando de adquirir solamente las coronas de las piezas dentarias. Ven que no se ven ni los ápices o las raíces, básicamente las coronas. Es muy utilizado para desproyectar. Fíjense que muchas veces sale una corona sobre la otra. Y en los bicuin o coronales sale desproyectada esas coronas y podemos verificar si hay caries interproximales en esas caras interproximales de las piezas dentarias. La periapical absoluta, donde se debe dejar un margen de unos 2 milímetros, de 2 a 3 milímetros, de un margen libre de la pieza dentaria que ustedes quieran adquirir, siempre dejando la visualización de tejido sano, estructura sana, comparativo con alguna zona que ustedes puedan tener alguna lesión.
siempre tienen que dejar algún espacio y mantener un margen de seguridad y centrar la pieza dentaria, el órgano dentario, justo en el centro de la radiografía que ustedes quieran tomar. ¿Okay? Entre las radiografías intraorales también contamos con las radiografías oclusales. Puede ser oclusal superior, oclusal inferior. De estas oclusales también hay ciertas variantes. Una oclusal estricta, una oclusal inclinada, si quiero ver una parte más posterior, tal vez del piso de boca. ¿Okay? Depende de la orientación y motivo de consulta, pueden angular el cono de las rayos X para proyectar un poquito más en la parte posterior de estas oclusales. Muy utilizado también para dientes incluidos, la parte superior, y para celulitos o calcificaciones en piso de boca, en lo que es el maxilar inferior. ¿Okay? Entonces, de estas técnicas radiográficas, lo más utilizado ahorita es la radiología digital, ¿ok? Donde ustedes pueden obtener igual un generador de rayos X, un equipo de rayos X convencional, y la parte digital viene a ser por sensores, que son los receptores de la imagen, o placas de fósforo que también pueden ser reutilizables con el paciente y deben ser escaneadas para finalmente ver la imagen en un computador que, como les comentaba, con un software especializado nos ayuda a la manipulación y la administración de estas imágenes dentales. ¿Okay? Tenemos entonces el equipo radiográfico intraoral, que va a tener un panel de control, el soporte que va ajustado a este panel de control, brazo articulado, generalmente son 2 o 3, y el cabezal, que con su cono que realmente tiene una proyección bastante larga. En el panel de control ustedes pueden indicar el kilovoltaje y el miliamperaje. Antes venían fijos, los equipos más antiguos tienen estos valores fijos y solamente les permitían variar en el tiempo, porque todas las piezas dentarias no van a tener la misma densidad, por lo tanto los valores de exposición no deben ser los mismos. Pudieron tener, por ejemplo, los incisivos, sobre todo los incisivos inferiores, son bien delgados, tienen poca masa, poca densidad, y no va a necesitar el mismo kilovoltaje que un molar, órgano dentario más robusto, más grande, con más capas de esmalte, dentina y pulpa, que necesitamos mayor kilovoltaje para poderlo adquirir una buena imagen. Bien, entonces podemos regular ahora en los equipos miliamperaje, kilovoltaje y tiempo. Y los equipos más modernos realmente no solo permiten esa regulación de tiempo, kilovoltaje y miliamperaje, sino que también les permite indicar si ustedes tienen, el paciente es niño o adulto, ya él puede ir regulando un poco los valores de exposición. Si la toma va a ser para superior o para inferior, ya tienen ciertos valores predeterminados. Ustedes solo pueden hacer pequeñas modificaciones. Y además, los más nuevos tienen la oportunidad de darle a escoger al operador si el receptor de la imagen va a ser una radiografía o película convencional, que necesita más radiación, una placa de fósforo, y sería una disminución un poco de la radiación, o que si finalmente la tercera opción está utilizando un sensor digital, donde la radiación es mucho menor, por lo cual el kilovoltaje en miliamperaje se reduce bastante, igual que el tiempo. Y pudieran entonces ustedes solamente indicar el tipo de receptor de imagen que van a tener para que el mismo equipo ya vaya regulando los valores de exposición. ¿Bien? De los tipos de película que se utilizan para las técnicas radiográficas intraorales, tenemos las películas periapicales que vienen numeradas. La número 2 es la más común, la habitual que ustedes van a conseguir en su práctica diaria, que mide de 3 por 4 centímetros, pero hay unas más pequeñas como la número 0, que mide 2.2 a 3 centímetros, que es esta más pequeña, que es lo que le usamos más infantil o para odontopediatría. Bien, la película va a tener un lado de exposición y un lado que va a tener una laminilla plomada, que sería el lado de seguridad. Tenemos que estar pendientes de cuál es el lado de exposición para poderlas utilizar. Así como el repujado que debe tener en alguna de las esquinas la película, y eso siempre va a ir a la cara oclusal o a la cara o al borde incisal del órgano dentario que ustedes estén radiografiando. ¿Para qué nos ayuda eso? Para que luego que estemos revelando esa radiografía, podamos identificar cuál es el lado correcto. Siempre va a tener enlace a la parte superior
la parte coronal o la parte oclusal o borde incisal, ese repujado en alguno de los bordes de la radiografía. Pero ese es el caso de radiografías de películas, ¿ok? Que vamos a tener un revelado con nuestros líquidos de revelado, con nuestro fijador, ¿bien? Y luego el posterior secado. Pero ya cuando hablamos de técnicas radiográficas intraorales, en el caso más digitalizadas, estamos hablando de placas de fósforo. Fíjense que tienen el mismo tamaño, igual se utiliza la misma numeración, el número 2, la más común, la más habitual de utilizar, también tiene esos bordes redondeados y tiene las dos ventajas, que puede ser reutilizable, obviamente cambiando de funda protectora, que son descartables, y tiene la opción que son flexibles, ¿ok? Son tan flexibles como las placas convencionales. Entonces necesitan menos radiación que una placa convencional y tiene esas bondades que ustedes pueden reutilizar. Ahí tendríamos un ahorro en cuanto a material porque reutilizamos la misma placa y solamente cambiamos la funda protectora, que es la que tiene contacto con la saliva del paciente. La radiación queda fija en esa placa, en esa emulsión que tiene de fósforo, y son introducidas en estos escáneres de placas intraorales, de placas de fósforos intraorales, y se puede ver directamente la imagen en la pantalla como si fuera un sensor digital. Al introducir estas placas en estos dispositivos, en estos escáneres, él de una vez limpia o resetea esa placa de fósforo y queda como un lienzo en blanco para la próxima exposición. Y finalmente, después de la película y las placas de fósforo, tenemos los sensores digitales, ¿ok? Ahí ya nos ahorraríamos un paso de estar escaneando, porque la imagen va directamente al computador, podemos verla en segundos, no tenemos que perder tiempo ni revelando, ni escaneando, sino que es automático. En el momento que ustedes tienen la adquisición de la imagen, van a verla inmediatamente, en simultáneo, en la pantalla. Los números con que se clasifican son del tamaño, igual que las convencionales, la número 2 y la número 0, ¿ok? Pero tiene la desventaja de que tiene mucha rigidez, ¿ok? Entonces a veces puede ocasionar molestias al paciente para la ubicación, no se amolda a la curvatura de la boca, de la cavidad oral del paciente por esa misma rigidez, puede incomodar al paciente si el paciente tiene unos huesitos, unos torus mandibulares, unos torus linguales, puede también bastante incomodar. Además, está unido al cable que va hacia el computador, y si no tiene estos dispositivos lo suficientemente largos para protegerlo, todo esto se va a llenar de fluidos, de saliva del paciente. Es ideal y se recomienda utilizar estos dispositivos de posicionamiento con cualquiera de las tres técnicas intraorales, ya sea película, placa de fósforo o sensor digital, porque nos va a garantizar el correcto posicionamiento de la placa en la boca del paciente. Y tiene estos aros o anillos donde directamente nosotros podemos ubicar el cono de las de rayos X para que esté centrado con la adquisición del receptor de la imagen. ¿Okay? Receptor de la imagen periapical, de la radiografía periapical. ¿Okay? Que como les decía, tiene que tener un margen de seguridad, tiene que estar la zona centrada, tiene que tener un kilovoltaje en el amperaje que permita observar todas las estructuras sin una radiolucidez o una radiopacidad que sea condicionada por los factores de exposición. ¿Okay? ¿Qué sucede? Que a veces utilizamos factores de exposición muy altos y esta zona del borde óseo, del reborde alveolar, sale oscurecida y podemos pensar que el paciente tiene menos zona ósea, menos partículas óseas que las que realmente tiene, porque esta zona que tiene menor densidad puede salir más oscurecida. ¿Okay? Entonces, para esta técnica radiográfica preapical, para la adquisición de la técnica radiográfica preapical, nosotros necesitamos aplicar algunas leyes, como la ley de isometría de Sensiki, ¿ok? Que es una ley de la bisectriz también llamada, donde la imagen proyectada tiene la misma longitud y las mismas proporciones del objeto, que sería lo ideal, que no haya distorsión, que no haya amplitud en esa imagen. Eso va a suceder siempre que la central de rayos X sea perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por el plano de la película y el plano del objeto, que en este caso sería la pieza dentaria, el órgano dentario. Nosotros trazamos una línea imaginaria en el eje mayor de nuestro diente y la otra línea sería formada por la película o el sensor. Ese triángulo que conforma estas líneas, podemos dividirlo, la línea que divide ese ángulo formada por estas dos líneas es lo que llamamos bisectriz.
Realmente debemos apuntar en la central de rayos X a que sea perpendicular a esa bisectriz. Eso es una línea imaginaria. Nosotros generalmente apuntamos o orientamos nuestro haz de rayos X a la pieza dentaria que vemos, generalmente vemos la corona, o lo apuntamos a la película, cuando lo ideal es que se oriente ese haz de rayos X hacia la línea imaginaria que forma estos dos planos, que sería nuestra bisectriz. ¿Qué sucede cuando no lo angulamos perpendicularmente a esa bisectriz? Pueden ocurrir dos errores de distorsión de angulación vertical. Uno es el escorzo, cuando el diente se proyecta más corto, más pequeño de lo que realmente es en su eje mayor. Fíjense que si yo tengo el haz de rayos X con una orientación desde arriba hacia abajo, ¿okay? Que puede estar yo pensando que estoy proyectándome sobre la película y no por la bisectriz, ¿okay? No tengo ese ángulo de la bisectriz ideal, va a darme una imagen con un eje mayor del diente más corto, ¿okay? Más corto y más ancho, es lo que llamamos escorzado. Si por lo contrario, mi eje de orientación de entrada del haz de rayos X de esa proyección es negativo, va de abajo hacia arriba, ¿ok? El ángulo de la bisectriz ideal no se está cumpliendo, vamos a tener una elongación de esas piezas dentarias. El eje mayor del diente lo vamos a ver mucho más amplio y por eso vemos sus dientes también mucho más delgados. ¿Bien? De acuerdo a la posición del diente y dentro de la arcada, deben saber también ustedes para poder presentar las imágenes que han adquirido, deben tener el orden en cuanto al lado, si es derecho, si es izquierdo, si es superior o inferior. Y generalmente cuando tomamos estas series completas de radiografías, que puede ser lo llaman una seriada o un juego completo de preapicales, debemos conocer bien dónde están posicionados y dónde tenemos que posicionar esas piezas dentarias, premolares, molares, caninos, incisivos, cada una con su ubicación ideal, lado derecho y lado izquierdo. ¿Bien? Entonces, los factores a considerar para una buena técnica radiográfica sería la posición del paciente, la posición de la película que vamos a utilizar, cómo va a ser esa sujeción de la película, ¿la va a sujetar el paciente o vamos a tener un dispositivo de sujeción que nos ayuda a una mejor adquisición? El punto de entrada de la central de rayos X, a dónde va a estar orientado, con qué angulación horizontal o con qué angulación vertical, y cuánto tiempo de exposición va a tener entonces esta técnica radiográfica. ¿Bien? Las técnicas de procedimiento de radiografías intraorales van a ir variando de acuerdo a la posición del diente que tienen que radiografiar. Bien, y vamos a tener puntos anatómicos de referencia para estas técnicas radiográficas. Bien, recordamos los planos y líneas de referencia que vamos a utilizar. Plano sagital medio, la línea ala trago, la línea comisura labial trago, que sería cómo vamos a posicionar el paciente si la adquisición va a ser en un diente inferior, nos guiamos por la línea de la comisura labial trago, que tiene que estar paralela al piso, y en el caso de la línea ala trago, paralela al piso, cuando la adquisición sea para dientes superiores. ¿Bien? Tenemos entonces la posición de la película, lado de exposición, como les comenté, tenemos otro lado que va a estar con una laminilla plomada, pero tenemos que saber cuál es el lado de exposición correcto para que lo orientemos hacia el haz de rayos X. Centralizamos en la región de interés, el diente que necesitamos radiografiar. Vemos el repujado que esté orientado hacia el plano oclusal, ¿ok? El borde del libro inferior no debe pasar de 3 milímetros. Los dientes anteriores, las películas las orientamos en una ubicación vertical y en los dientes posteriores lo ubicamos con una orientación horizontal. Veamos entonces la posición de la película, cómo sería el eje largo de la película, en posición vertical, el eje corto de la película, y este sería el lado de exposición de la película. Como les comentaba en la zona anterior, en una posición vertical, tanto superior como inferior, y en la parte posterior en una orientación horizontal. Veamos ahora rápidamente cuál sería la sujeción de la película en superior. Lo hacemos con el dedo pulgar de la mano opuesta a ser radiografiado. ¿Ok? Tratamos de que queden los dedos abiertos y apoyados en la cara para que permitan la ubicación del cono de rayos X próximo a la película.
Y en inferior lo sujetamos con el dedo índice también de la mano opuesta a radiografiar para que no quede interpuesto en la ubicación del cono donde se va a hacer la radiografía. ¿Ok? Los puntos de referencia facial anatómicos que utilizamos son para el incisivo central, la punta de la nariz o el ápice nasal. Para el canino, el punto de referencia facial es el ala de la nariz. ¿Okay? Para los premolares, el punto de referencia de orientación del haz de rayos X, la colocación del cono del equipo radiográfico en la línea media del ojo. ¿Okay? Y para molares, el ángulo externo del ojo, el canto externo del ojo. El otro criterio que tienen que evaluar es el ángulo de la incidencia, el ángulo vertical y el ángulo horizontal del paciente o del equipo radiográfico. El paciente realmente está en una posición fija. Ustedes van a modificar el ángulo de la incidencia. Tienen entonces una tabla que les puede ayudar a tener una referencia de cuál sería el ángulo ideal. ¿Okay? En superiores son positivos, más 20, más 30. Y en inferiores utilizamos una angulación negativa, ¿verdad? De abajo hacia arriba. ¿Okay? Les digo que son referencias porque realmente esto puede variar según la anatomía del paciente. La angulación horizontal sería entonces de 8 a 90 grados. Para molares, ya en mandíbula también de 8 a 90 grados. ¿Okay? Ya ahí no cambia de negativo y positivo porque estamos hablando de un ángulo horizontal. Lo ideal es incidir paralelo a las caras proximales de los dientes para que no haya esa sobreposición que les comentaba, que sale una corona del diente sobre la otra corona. Si no podemos ver realmente si el diente tiene alguna lesión de caries. Es una mancha radiopaca en esos casos. Y ustedes dirán, ¿y cómo vamos a saber esa angulación? Lo ideal es que el equipo tenga un goniómetro que les indique entonces con qué angulación están trabajando. Pero siempre recuerden que, como les comenté, la anatomía del paciente puede modificar esa angulación de referencia que nos da la literatura. Veamos entonces, ¿cuál sería la secuencia de exposición? Encender el aparato de rayos X, ajustar ese tiempo de exposición y esos parámetros de acuerdo a la zona radiografiada. Sentamos al paciente, le colocamos el delantal plomado, verificamos con el paciente cuál es la zona radiografiar y le ubicamos la posición del paciente de acuerdo a esa zona, si es superior, si es inferior. El cabezal con el ángulo vertical correcto para la zona radiografiar. Tenemos obviamente que tener todas las medidas de bioseguridad, los guantes colocados, tanto nosotros, las personas que vayan a tener contacto con el paciente y con la película. Se coloca la película o el sensor en la boca del paciente, en la zona que el referente ha solicitado, y tratamos de ubicar la posición del cabezal del equipo y verificamos la orientación, entonces la angulación vertical y horizontal del cabezal hacia la zona de recepción de la película o del sensor. Nos colocamos detrás del biombo o del paraván o salimos del cuarto y presionamos el botón de exposición. Y ahí con los guantes retiramos entonces de la boca del paciente la película. Generalmente utilizamos papel absorbente o un vasito plástico para irlas colocando para después ir a la zona de revelado en el caso que sean, o de escaneo en el caso de que sean digitales. ¿Bien? Para eso sugiero utilizar algunos sobreguantes en el caso de que ya no se vaya a tener contacto con la saliva del paciente, porque recuerden que el guante, como colocamos la película dentro de la boca del paciente, va a tener saliva. ¿Bien? Y luego se hace el revelado o el procesamiento de la película o del sexo. ¿Bien? Les voy a mostrar rápidamente cuál sería la ubicación según el grupo dental. Recuerden que tenemos incisivos, tenemos caninos, premolares y molares. ¿Cómo sería el posicionamiento de la película? Dejando un margen libre siempre de 2 a 3 milímetros fuera del borde incisal o del borde cruzal. Bien, en el paciente, como lo veríamos, ahí la sujeción con el dedo pulgar, la ubicación del cono hacia la punta de la nariz en el caso de los incisivos superiores. Bien, miren cómo quedaría entonces el borde libre de la película que tiene que quedar y nuestras piezas dentarias en la radiografía. En canino, tratamos entonces de que el canino quede centrado en la radiografía, dejando también ese borde libre. Igualmente el paciente se posiciona con el dedo pulgar, con la palma de la mano abierta, para que puedan colocar entonces el cono del equipo de rayos X y tener esta adquisición. Fíjense que está más centrado el canino. Bien, canino suele ser un diente bastante largo, por eso tenemos que tener la angulación correcta, porque si no les va a salir, no les va a salir completo la pieza dentaria en la radiografía. Los premolares superiores, ya ahí cambiamos la orientación de la placa y la colocamos de manera horizontal, siempre manteniendo ese borde o ese margen de seguridad de 2 a 3 milímetros,
Y ellos sugieren que el borde anterior de la película quede en la zona mesial del canino, ¿ok? Para con eso estar seguros de que estamos cubriendo ambos premolares, que serían estos dos. Bien, ahí está igual en el paciente, de manera horizontal, el margen de seguridad que debe sobrar, la ubicación del cono próximo a la línea del ojo, y esta sería la radiografía que deberíamos obtener. Bien, en el caso de molares superiores, el borde anterior de la película debe colocarse entonces en mesial del segundo premolar para obtener la imagen desde el primer molar hasta el tercer molar, ¿ok? O por lo menos hasta el segundo molar, en el caso de que este no esté presente o esté incluido. El posicionamiento igual, la sujeción con el dedo pulgar, mano abierta, y esta sería la radiografía que deberíamos obtener. ¿Ven? Aquí en este caso tiene primer, segundo molar, le faltaría el tercer molar a este paciente. En mandíbula es similar, siempre el principio de que la zona anterior es vertical y de que dejamos un margen libre desde el borde incisal. El paciente en este caso sostiene entonces con el dedo índice, ahí es un poquito de presión y mantiene la curvatura para que esté más adosada la placa, la curvatura de esa zona anteroinferior y permitiendo la mano que se coloque con la mano despejada de la zona donde debemos colocar el equipo de rayos X. Bien, ahí tendrían la ubicación de la pieza de la placa, la película, y cómo deberíamos obtener entonces nosotros esa imagen. En caninos inferiores de igual manera, dejamos ese borde libre, es una zona donde la curvatura de la mandíbula a veces complica un poco el posicionamiento. El paciente igual hace la fijación con el dedo índice, y esta es la radiografía que debemos obtener con el canino centrado y tratando de darle la angulación correcta para que esté completo desde corona a raíz dentro de la película, de la imagen que tenemos. Ya la zona de premolares, orientamos nuevamente de manera horizontal nuestra película, la sujeción con el dedo índice, y esta es la radiografía que deberíamos obtener. Pueden tener parte de canino, pueden tener parte de molar, pero realmente es una radiografía donde los premolares deben estar centrados en la película. Bien, para molares entonces lo hacemos un poquito más posterior. Aquí el paciente puede tener algo de molestia a través de algo de reflejo nauseoso. Tenemos que tener cuidado entonces, hacemos la sujeción contra los molares de la película y tendríamos obteniendo entonces primer, segundo y en algunos casos pudiéramos observar hasta el tercer molar de acuerdo, de acuerdo a la posición. Otra técnica que también se utiliza para las radiografías intraorales es la técnica periapical de paralelismo. ¿Okay? En estos casos se utilizan unos soportes, unos posicionadores para mantener realmente la orientación del rayo X paralelo al diente y a la película. ¿Okay? Y ahí no tendríamos que estar entonces atentos a la angulación vertical o horizontal que va a tener el haz de rayos X. Y tiene esa diferencia con la bisectriz, donde se indica que realmente teniendo paralelas esas estructuras, se va a reproducir exactamente sin distorsiones de tamaño la estructura que se vaya a radiografiar. Estos dispositivos son estos que les muestro acá, donde ya de esta casa comercial los tienen por colores. Estos serían los de aleta de mordido, Bywin, que vienen con la sujeción de la película en la parte coronal para solamente el paciente ver las coronas de las piezas dentarias. Tienen la parte, estos amarillos que son para la zona anterior, tanto superior como inferior, y estos azules que se utilizan más en la zona eh, molar, ¿ya? Y puede cambiar el color y la forma de acuerdo a la marca de la casa comercial. Estos palitos que nos van a hacer la unión entre el dispositivo de mordida y el aro, que es el aro que nos va a posicionar dónde vamos a colocar el cono del equipo radiográfico. Al armar estos dispositivos con el aro, quedaríamos algo así, ¿ok? En la zona anterior, el aro, la varillita que nos va a unir al dispositivo de mordida. Fíjense que aquí colocaríamos la película, en la zona anterior sería en sentido vertical, y aquí el paciente va a morder tanto superior como inferior, quedando la película dentro de la boca y el aro nos va a dar una proyección exacta centrada de la película en boca. En la zona posterior tendríamos entonces la película posicionada de manera horizontal, aquí la zona donde el paciente va a morder, y el aro igual que nos va a indicar la justa posición centrada de ese dispositivo, y la imagen va a quedar, la orientación del haz de rayos X va a quedar paralelo tanto a la película como al diente. Bien, si vemos otra incidencia, fíjense cómo se ve
centrada la película, tanto vertical para la zona anterior como horizontal para la zona posterior, centrada justo con el aro, con el ring, que nos va a ayudar mucho para el posicionamiento del equipo de rayos X. ¿Bien? Entonces, la técnica sería en este sentido, la película, el eje mayor del diente, y en este caso, utilizando estos dispositivos, sería totalmente paralelo. Por eso decimos que es la técnica del paralelismo. Y la ubicación, igual que en los otros modelos, es la misma. Fíjense, el paciente está mordiendo el dispositivo, la película queda dentro de la boca, va a quedar paralela entonces a la pieza dentaria y a la orientación de las de rayos X. ¿Ven? Como se logra visualizar, la ubicación es mucho más segura. Lo ideal es que pudiéramos utilizar estos dispositivos. Fíjense cómo el cono tiene exactamente el mismo diámetro, la misma medida del aro, y es mucho más fácil posicionarlo. Pero no en todos los casos se puede utilizar, porque fíjense que estos dispositivos dependen de que el paciente esté mordiendo. Y si el paciente es idéntico, no es desdentado, no tiene piezas dentarias, no pudiéramos utilizar este dispositivo. Por eso tenemos que recordar las técnicas que les expliqué inicialmente. Técnica de la bisectriz, el posicionamiento y la sujeción con los dedos del paciente. ¿Bien? Vemos igual en la parte de premolares superiores, la sujeción, cómo ubicar el dispositivo dentro de la boca, cómo el paciente muerde el dispositivo, y el aro nos va a indicar dónde vamos a posicionar entonces el equipo radiográfico, el cono del equipo radiográfico, para que estén paralelas esas estructuras y tener entonces una técnica de paralelismo. Igual en incisivos inferiores, canino inferior, premolares ya en posición horizontal, y la zona de molares inferiores final. ¿Bien? Estos dispositivos vienen para ser autoclavados, otros pueden ser con algunas soluciones líquidas también para esterilizar, porque recuerden que igual son reusables y van a estar en contacto con la boca del paciente. Algunos vienen con estos mordedores que tienden a cambiarlo, y estos no tienes que armarlos, sino que ya vienen con la angulación y armados como se debe posicionar en boca del paciente. ¿Ve? No tienen esa diferencia del aro con el dispositivo, sino que viene una pieza única. Pieza orientación vertical para anterior, orientación horizontal para posterior. Igual, la misma técnica del posicionamiento, la sujeción con la mordida del paciente, en el caso de que el paciente tenga piezas dentarias. Y en los casos de aleta de mordida o Bywell, fíjense que la sujeción de la placa de la película da para que la orientación sea justo en el centro, para que queden coronas superiores, coronas inferiores en la misma película. ¿Bien? Que sea paralelo a las piezas dentarias para permitir esa separación entre las piezas dentarias, sobre todo en la zona molar y premolar. Fíjense cómo esta es otra marca, Ring Corporation, está igual el ring, y la disposición horizontal o vertical de la película que vayan a utilizar. Esa disposición horizontal que les comentaba de la radiografía coronal, en la radiografía donde nosotros solo queremos ver la corona de las piezas dentarias, también es llamada aleta de mordida, por ese dispositivo que el paciente tiene que morder, o Bywin, que es el nombre en inglés. Eso nos va a permitir entonces centrar el haz de rayos X hacia ese dispositivo de mordida, y va a quedar entonces solamente la proyección de las coronas de las piezas dentales. Las radiografías coronales tienden a hacerse premolares o molares. ¿Okay? Lo puede solicitar coronal de premolar, coronal de molar. Y aquí está otro ejemplo de cómo sería el dispositivo. La película queda un poco doblada. El dispositivo se coloca justo en el medio de la película para que queden las coronas superiores y las coronas inferiores proyectadas en la película. Cuando utilizamos estos posicionadores, vienen también con el mismo fin de colocar la película horizontal o vertical en la zona. Y esto es en el caso que se va a hacer tratamiento endodóntico y tienen otro instrumental como las limas de endodoncia, les permite sujetar la película teniendo las limas dentro de la boca del paciente, dentro del conducto del paciente, para poder evaluar cuál es la longitud de esa pieza dentaria. Bien, la otra radiografía intraoral que les comenté es la radiografía oclusal, ahora que tienen superior y tienen inferior. ¿Okay? Puede ser un oclusal total de la maxila, ¿okay? Donde la proyección va a ser a la vela. ¿Okay? Fíjense que la película va en posición horizontal, como si fuera una técnica de galleta. Recuerdo que les dicen mucho técnica de galleta para los niños porque es más cómodo. Entonces hay que evitar que el paciente muerda realmente la placa, sino que la sostenga, más no haga presión con las piezas dentarias porque van a dañar la placa. Y pueden tener entonces la superior
Y en el caso del inferior, el paciente con la cabeza inclinada hacia atrás, hacemos la proyección paralela a la película, como les indicaba, muy utilizado para descartar calcificaciones como cialolitos, litiasis en la boca de la mandíbula. ¿Bien? Y luego de hablar de las técnicas extraorales e intraorales, yo creo que podemos terminar hablando de la radiografía odontológica, de la imagenología odontológica, con la tomografía odontológica con BIM, ¿ok? Es una técnica donde nosotros podemos visualizar en 360 grados, en planos axial, sagital, coronal y una representación volumétrica de nuestro paciente. ¿Qué necesitamos conocer de la tomografía? Tal vez algunos de ustedes ya tengan experiencia con equipos con BIM o equipos tomográficos del área médica que tienen otros parámetros de adquisición. No es el cono la adquisición, sino es lo que llaman FANBIM. Para ambos tenemos que tener en cuenta el voxel de la adquisición, el field of view, ventana de adquisición, qué equipos vamos a utilizar, si son equipos tubo o trillo que contienen ya sensores para panorámica, para cefálica lateral y además tienen tomografía. El posicionamiento, en el caso de los tomógrafos, es mucho más simple porque el software nos va a permitir darle la orientación a los planos, independientemente de cómo el paciente esté posicionado. Bien, y otra cosa importante de evaluar es qué aplicación va a tener esa tomografía. De acuerdo a eso, a la aplicación clínica, la referencia que tenga, es que ustedes van a escoger esos parámetros de voxel y de ventana o field of view, ventana de adquisición. Porque a mayor adquisición, campo de adquisición o ventana, como es el ejemplo que tienen acá, pueden ver un mayor aspecto del macizo facial del paciente, pero la resolución va a disminuir. ¿Okay? En cambio, cuando la adquisición de la tomografía son campos pequeños, 2, 3 piezas dentales, que son los campos más pequeños, pudiera ser un 5x5, un 4x5, la resolución y la calidad de la imagen va a ser mucho mayor. Entonces, varía mucho el saber cuál es la aplicación clínica para la cual es solicitada. Porque si les solicitan, por ejemplo, para saber descartar una fractura de una pieza dentaria, si en vez de tener uno o dos conductos tiene 3 o 4 conductos laterales internamente esa pieza dentaria, no va a ser posible evaluarlo como un campo de adquisición grande. Muchas veces queremos abarcar mucho, pero vamos a perder la calidad que les va a permitir hacer un diagnóstico. Por eso es importante saber cuál va a ser la aplicación clínica o el motivo de consulta de ese paciente. Saber exactamente para lo que lo necesita. Recorrer entonces después de la adquisición el volumen, sobre todo en la vista axial, nos orientamos mucho con la vista axial. Si el volumen adquirido abarca la zona del motivo del consulta, si el paciente no tiene, si la adquisición no tiene movimientos del paciente, si no sale cortada la zona que nosotros necesitamos evaluar. ¿Okay? Entonces, independientemente de la marca, todos van a tener unos software que tienen muchas herramientas que nos ayudan a recorrer el volumen, estudiar si realmente es la zona que nosotros queríamos evaluar, permite hacer mediciones, pueden ser una ampliación, un zoom en la zona, donde van a poder evaluar con detalle y utilizar diferentes filtros que es donde pueden resaltar alguna estructura que ustedes quieran visualizar. Es sacarle provecho a la tomografía con las herramientas que están viniendo ahora acompañando estos software de adquisición y procesamiento de las imágenes. Y ustedes pueden exportar luego esas imágenes, pueden tomar fotografías o print pantallas de las zonas de mayor interés y o si no pueden enviar, exportar el volumen DICOM con un visualizador. Una de las cosas que diferencia de la tomografía con BIM de los otros tomógrafos es ese software que les permite hacer cortes panorámicos, ¿ok? Ustedes pueden tener zonas también transaxiales o cortes ortorradiales de justamente una zona en particular, quedándose aquí con la vista axial y la panorámica, ¿ok? Esa es la ventaja de tener un software que sea dedicado al área odontológica y no un tomógrafo con software de tomografía dedicado al área médica. ¿Sí? Como les comentaba, los valores de adquisición del voxel va a depender mucho de la calidad de imagen. Un volumen grande, los dos maxilares o el cráneo completo puede tener un voxel de 200 o 300. ¿Okay? Fíjense que la calidad de imagen no va a ser la misma. En cambio, si ustedes piden una sola pieza dentaria, pueden trabajar con tamaños de voxel mucho más pequeños, 41, 76, donde van a tener una mejor resolución, calidad de imagen que un voxel de 200 o 300.
Lo otro sería, les sugiero utilizar los filtros para eliminar los artefactos que producen los objetos metálicos. Muchos pacientes tienen restauraciones metálicas como amalgama, pueden tener coronas metálicas, pueden tener implantes, que van a crear ese artefacto que no permite realmente visualizar cómo está esa pieza dentaria, si tiene alguna lesión, si tiene alguna fractura. Entonces, utilicen esos filtros, pueden ser utilizados antes o después de la adquisición, pero van a mejorar muchísimo en la calidad de imagen. Aprender a hacer esa línea de campo de corte focal que nosotros tratábamos de posicionar al paciente en la panorámica. Ahora con este software de la tomografía ustedes pueden hacer un corte panorámico, no es una panorámica, sino un corte panorámico de una tomografía, tratando ustedes de darle la secuencia o la orientación a ese capa de corte focal justamente donde esté la pieza dentaria que ustedes necesitan evaluar, sin estar dependiendo de la mordida del paciente o dónde se posicionó el paciente. Entonces, la idea es aprovechar todo lo que la tecnología está a la mano de la imagenología para tener una calidad de imagen que brinde imágenes de calidad diagnóstica y permitan esa interacción de la parte técnica de la adquisición de la tomografía con lo que es la evaluación, el estudio y un buen diagnóstico. Agradezco nuevamente al señor David Fonseca, de todo el grupo de DAFO Imagen, entonces esa plataforma de educación continua, por la invitación a interactuar con ustedes y compartir brevemente un resumen de tanto que hay que hablar de la radiología odontológica. Les dejo mis contactos, mis redes sociales, si alguno tiene una duda o algo que comentar, estoy a sus órdenes. Feliz día.